Mario. ¿Cómo vas? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, gracias Mario por venir. No, gracias por invitarme. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo te animaste a decir hay algo más ahí? Bueno, mi negocio inicial era entretenimientos. Empecé haciendo radio cuando era muy chico, tenía 16 años. Y en ese momento, cuando yo empecé, yo actualmente tengo 61. Siempre hago silencio porque escucho uno que dice, uy, está hecho pelota. O no, qué bien que está. Está bastante bien, sí. Y estás perfecto, no te das problema. Vamos a hacértele los dos. Pero cuando empecé, imagínense, había pocas radios, pocas FMs, 2 o 3, eran AMs. Cuando te contrataban para hacer algo, eras un empleado. Vos hacías lo que básicamente te pedían. Y yo me di cuenta que si hacía eso nada más, no me iba a destacar demasiado. Soy técnico electromecánico. Buen dato. Técnico electromecánico. Nunca bobiné un motor ni nada, pero sí empecé a darme cuenta que si yo ponía cierta tecnología, empezaba a hacer una diferencia. ¿Qué fue lo primero que hice? Por ejemplo, en las radios, antes para disparar un sonido o algo, necesitabas cassette. Se ponían cassette que se rebobinaban hasta el tope y apenas lo disparabas, daba un efecto, un portazo, una cosa. Nosotros nos dimos cuenta que los teclados que tocaban música empezaban en cada nota a samplear, a grabar de a segundos ruidos. Y dijimos, si nosotros podemos poner un portazo en el do, abrir la puerta en el re y empezamos a tocarlo, podemos ser más rápido en cargar sonidos que lo estaban haciendo en ese momento. Y la verdad que ahí empecé a darme cuenta que la tecnología me estaba ayudando. Ya me había ayudado, mi papá me había regalado una primera computadora. Yo tenía un serio problema, era bastante antisocial. No es que ahora sea mucho mejor ni que no tenga problema, ¿no? Pero me acuerdo que me regaló una primera computadora, una Spectrum, una 100, ¿te acordás? Sí, la Spectrum, hermosa. Una porquería chiquita que se conectaba al televisor. Claro, sí, que no tenía nada, tenía creo que es 48K, sí. nada de memoria. Y a mi casa no venía nadie, pero cuando tuve eso y lo conecté, empezaron a venir amigos a ver esta máquina a casa. Que mi mamá dice, qué bueno, mira, este tipo empezó a tener amigos. Claro. Y yo en realidad pensaba que venían a ver a mi hermana, que también eso tenía algo de cierto. Y habíamos hecho un primer programa en un lenguaje muy sencillo, en donde vos ponías print, ¿de qué color es el caballo San Martín? En el segundo renglón, sí, contesta, blanco, y era muy fácil de programar. Y la gente le pareció una locura que en la televisión te respondiera. Hasta que un vecino mío, Claudio Portela, me acuerdo que el padre le regala otra cosa, le regala el primer Pong que se conectó, el jueguito que había. Y todos esos amigos se mudaron, empezaron a ir a la casa al lado. Y me acuerdo que mi mamá dijo, mira, este tipo perdió de vuelta a los amigos. Y yo me di cuenta que había perdido audiencia por primera vez. Y era por un hecho tecnológico, si vos pensabas. El de al lado tuvo un hecho tecnológico que dio mejor entretenimiento. Y ahí me empecé a meter mucho en ese tipo de cosas. Hasta que cuando ya estaba en una radio, me contratan en una radio más o menos grande, yo tendría unos 18, 19 años, encontramos en una revista que se podía armar transmisores de radio. Hasta ese momento no había ninguna radio trucha en la región. Y armamos la primer radio trucha que tiene el país. Era estúpido, porque ya trabajaba en radio, no sé qué estaba pensando, necesitaba otro medio de expresión. Y armamos la primera radio trucha del país en Vicente López, se llamó El Bulo de Merlín. Que era una radio bastante loca porque necesitabas tener seguidores, pero de verdad, porque se iba calentando el transmisor y empezabas en el 89.5 y a la hora y media estaba en el 106.3, se iba corriendo. Y ahí de vuelta, era un hecho tecnológico, me gustaba hacerlo. Al toque también encontramos que las compañías empezaban a comprar para sus redes telefónicas las primeras consolas para las operadoras que tenían un módem. No sabíamos bien para qué era, pero nos dimos cuenta que conectando líneas telefónicas podían comunicarse computadoras con computadoras. Y armamos los primeros BBS que hubo en el país. Bueno. Claro, uno de los que armamos se llamó Sion, que terminó siendo una compañía grande de internet. A lo mejor alguno de ustedes tuvo ese servicio. Sí. Y de vuelta, siempre fue medio así, ¿no? Entonces, de alguna forma la tecnología siempre me ayudó a poder destacarme un poco en lo que yo creí que era mi verdadero negocio, y lo fue durante mucho tiempo, que era el entretenimiento. Cuando armamos nuestra primera compañía, Cuatro Cabezas, con un amigo, Diego Gebel, que hoy en día sigue produciendo mis programas,
nosotros habíamos hackeado hackear es algo bueno, ya lo saben. Voy un poquito más atrás. Hasta ese momento, cuando vos hacías un programa, se hacía en cinta, digitales, pero cinta a la larga, y era secuencial. Vos grababas todas las escenas que querías, pero las ibas poniendo en otro tape, agarrabas este pedacito y lo ponías acá. Era secuencial porque tenías que buscarle el otro pedacito que iba pegado y se lo ponías en la cinta. Lo ibas armando así. Pero esta máquina es la primera que desarrolla el sistema de cargarlo como un archivo y editarlo como editamos hoy en día. Nosotros nos damos cuenta de eso y empezamos a armar, hacemos un primer programa que se llama El Rayo, a lo mejor alguien se lo acuerda. Sí. Y El Rayo, teníamos la primera conductora, que no es la que salió al aire, no podía decir una frase completa bien. Entonces dijimos, si nosotros tomamos todas las tomas que hizo y agarramos los pedazos que dice bien, armamos toda la misma frase como una especie de Frankenstein, que solo lo digital te lo permitía en ese momento. Hacemos una diferencia, pero claro, en Estados Unidos se dan cuenta, porque esa máquina no la estaba usando nadie, todavía dicen, le llega, siempre hay alguien que botonea. Dice, estos tipos lo están haciendo con nuestra máquina. Le piden a la embajada de Estados Unidos que interceda para conocernos. En esa época había algo que se llamaba software legal, ¿se acuerdan? Que había que pagar por cada Windows que había. Una locura. Y nos vienen a ver, nosotros teníamos 25, 26 años. El tipo viene de Estados Unidos, mire, indudablemente ve un Avid, ve la máquina de edición digital que ellos estaban vendiendo. Y a veces, viste, un buen CEO, un buen dirigente, en vez podría haber dicho, sáquenle todo, métanlos presos. Nosotros nos imaginábamos ya en Guantánamo, colgando, ¿no? con coso anaranjado. Y claro, el balde abajo, ¿no? Y el tipo fue inteligente. Nosotros habíamos hecho por esa máquina cosas que ni ellos todavía estaban haciendo. Y dice, ok, va a hablar con alguien y cuando vuelve dice, ok, le vamos a dar un Avid completo. Lo que sí, cada mes nos tienen que dar un informe de cosas que le van descubriendo a la máquina. Nosotros dijimos, bárbaro, nos dieron un Avid y a partir de ahí, Avid se convierte en la forma de edición mundial durante 7 años y el demo de todas las máquinas que se vendieron era El Rayo. Impresionante. Impresionante. Así que desde ahí siempre nos dimos cuenta que tecnología y lo que queríamos hacer nos hacía diferentes a los otros. Los otros en ese momento se estaban metiendo alfajores en la boca. Claro. Es un lindo chiste que siempre hago porque quedo lo del alfajor en la boca, no sé por qué en la conciencia humana, pero... Sí. Pero bueno, pero realmente, cuando caiga quien caiga estiraba narices, cuando caiga quien caiga abría los ojos. Recién 15 años después hay filtros como ese en Snapchat. Claro. Y Caiga ya los tenía. Así que tecnología siempre. Y en eso usaste, digamos, la inspiración tuya siempre fue decir, acá hay algo más, quiero buscar, quiero encontrar. ¿Cómo es que pasa ese proceso creativo en el que decís, sé que la tecnología me tiene que dar mayor beneficio, mayor velocidad? Lo vemos hoy en día con tu último programa, ¿no? Claro. En el cual tenés un excelente programa de late night y donde distribuyen diferente la forma de hacer la publicidad y todo. Sí. ¿Pasa por un hecho de poder hacer más con menos? ¿Cómo entras en ese proceso creativo que decís, acá lo quiero hacer con tecnología, le voy a aplicar algo? Bueno, primero teníamos ya ese gen medio de tecnología, ¿no? Porque lo mismo que hicimos la Radio Trucha, que hicimos el BBS, que hackeamos el Avid, era más o menos el mismo grupo que terminaron CTOs de nuestras compañías o ese tipo de cosas. Está rodeado de tanto alcohol y nosotros tomando agua. Qué increíble. Qué increíble. Entonces, viste, cuando uno está rodeado de tecnología, estás como medio informado y viste, te vas potenciando. Me imagino que vos te encontrarás con otro en tu mismo cargo de otras compañías y te entras a dar manija. Y nosotros ya éramos un grupo que eso lo entendíamos. Pero, por otro lado, siempre entendimos que tener buenas segundas líneas que te complementan en lo que vos no sabés y que quieras escuchar, por supuesto, tenía sus beneficios. Entonces, una de las cosas que descubrimos muy rápido que nos iba a ayudar en este mundo más actual, siempre lo pongo en el ejemplo Caiga quien caiga, porque Caiga quien caiga no tenía, por ejemplo, no era el del rating más alto, tenía 17, 19 puntos, que hoy en día sería tremendo. Y los programas que le iba bien masivos, bien populares, tenían 31, 32. Pero Caiga quien caiga
tenía el segundo más caro de la televisión. ¿Por qué? Porque estaba muy bien segmentado. Era público que estaba informado, que tenía decisión de compra por sobre los otros. Entonces poner publicidad en nuestro programa le lleva a gente que le convenía a las compañías que estaban empezando a hacer publicidad con nosotros. Entonces ahí entendimos que tener perfilados a nuestras audiencias, en nuestros casos, clientes en otros casos, era una información muy valiosa y que nos permitía poder estar un pasito más adelante. Entendíamos que no había que suponer, que había que tener datos más duros y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que en base a eso siempre he intentado armar los negocios de medios que armé, pero utilizando tecnología para perfilar, para entender y para, de alguna forma, diferenciarme con los que serían nuestra competencia. Claro. Sí, sí, nosotros también vemos que es fuertemente importante el manejo de la data, y en especial con el mundo de la inteligencia artificial, que hoy en día le querés alimentar tu data, tiene que estar bien perfilado, tiene que estar bien segmentado, y eso se ve que te llevó al éxito que lograste hacer con los diferentes programas, ¿no? Sí, igual a veces te cebas un poco con la tecnología, ¿no? Nosotros hace 15 años atrás empezamos a trabajar en algo que hasta ese momento no había, que era, piensen, hace 15 años atrás había 256K de internet en las casas, y casi todo con dial-up. O sea, ponías teléfono, luego te levantaban el teléfono y empecé, Dije, mamá, me cortaste. Otra vez con esta pelotudez. Y nosotros, yo estaba en un programa en radio en ese caso, se llamaba ¿Cuál es? Un programa seguro lo habrán escuchado. Y un grupo mexicano tenía Rock and Pop, que era así, un grupo muy grande, actualmente también. Y yo le digo, y ya estaba hipervendido, ¿Cuál es? Estaba muy primero, no se podía vender más. Entonces yo le dije que si con lo que estaba empezando a ver, que empezábamos a poder empezar a transmitir, real audio ya existía y un par de cosas más, yo le dije, la música empezó a ser un commodity, porque la música que tenía yo, la empezábamos a tener todo, la bajábamos del Casa, del EMU, todo el mundo, estábamos como cebados. Acuérdense, teníamos rígidos con 100 películas. Sí. Querías un tema de David Bowie y te bajaba la discografía de Madonna, de David Bowie, claro, queríamos tener mucho porque podíamos. Entonces le digo, tenemos que empezar a controlar el contenido, porque si no, vamos a ser todos muy iguales y en ese vamos a perder. Ellos me dicen que no, me dicen, no, Mario, lo que vos estás viendo no es. Le dije, bueno, déjenme a mí lo que es el canal digital de esto. Me dijeron, no te das problema. Yo puse los servidores, puse todo, y empezamos a desarrollar un sistema para que la gente pueda escuchar y ver lo que pasaba en la radio. No había muchos protocolos, no había muchos. Diseñamos junto a un montón de chicos programando en ese momento y unos chinos que nos conectábamos a la medianoche. Y desarrollamos el primer cliente peer-to-peer para streaming. Regular. Sí, re loco eso. Re loco. Y armamos el streaming. Y que lo compartimos con 3 compañías, una en Estados Unidos, nosotros y estos chinos. Estos chinos se juntaron con los americanos porque necesitaban armar un player, porque una cosa es conectarse, otra cosa es ver cómo poder ver si no existía el coso de video para ver. Lo empezamos a desarrollar y Vorterix es el primer, que actualmente existe, es el primer streaming comercial del mundo. Pero de vuelta decís, qué bueno, sos un visionario y te va bien. Y la verdad es que los 5 primeros años de Vorterix estábamos solos. Y no solo estábamos solos, yo iba y le decía, no, pero ahora la radio se ve, me decían televisión. Le digo, no es televisión, es al 10% del costo de un canal de televisión, otro contenido, y podemos transmitir lo que queramos. Yo justo vendo 4 cabezas, por nada, 2 mangos. Y compramos un teatro cerca de donde estaba Ronaldo. Compramos el Teatro Vorterix, que está en Lacroze y Federico Lacroze y Álvarez Thomas. Entonces digo, si nosotros lo que hacemos acá lo transmitimos, ese contenido es nada más que mío, porque no existe en otro lado. Y empezamos a armarlo, pero fue muy difícil los primeros años hacerle entender a los clientes. Todo. Estábamos en una gran fiesta, todo, pero nadie venía a bailar, nadie venía a hacer nada. Recién cuando empezó a haber un poco de competencia, el negocio empezó a ser rentable.
¿No sentís que pasa un poco lo mismo con inteligencia artificial? En el sentido de, la inteligencia artificial existe desde los 70. Sí, claro. O sea, es realmente antigua, pero recién a partir del inicio de ChatGPT es que empezamos a ver la masividad con la que está ahora impactando. Sí, creo que está avanzando tan rápido. Todos sabemos que en el 23, en noviembre del 23, salen los primeros LLM, los GPT, ¿no? Mm. Y la adopción fue de una forma tan rápida que el general de la gente se aburrió muy rápido y estuvimos más desafiándola que viendo la utilidad. Era, a ver, decime cómo me llamo. Y no tenía ni idea de cómo nos llamábamos ni nada. Entonces yo creo que al principio, hace 3 años atrás, nos deslumbramos y muy rápidamente ya decimos, sí, te contesta, funciona bien, pero no, todavía me miente, me engaña. Muy rápidamente nos encontramos con una evolución de la IA que ahora nos excede, porque decimos, bueno, no entiendo exactamente qué es todo lo que puedo hacer con esto, y supongo que, hablando un poco más serio, con gente de empresas, también les será muy difícil decir, ¿cuál es la tecnología que tengo que adaptar, que no me quede vieja en 3 meses, en 6 meses, o no gastar en una inversión de algo que a lo mejor es una cosa esporádica y momentánea? Claro. Entonces yo creo que estamos en ese momento en donde estamos viendo lo que hace la inteligencia artificial, cada vez nos está empezando a asombrar, ahora sí un poquitito más, se vuelve más estable, se vuelve más lógica, se vuelve más accesible, pero nos es muy difícil explicarles, supongo ustedes, a sus clientes, cuál es el verdadero potencial más allá de sacarnos fotos y que estemos al lado de quien queramos o que nos responda cosas sencillas. Creo que están en el momento vortex de cuando comenzó la IA, pero también es cierto que estamos yendo a velocidades increíbles, impensadas. Mi negocio se ha modificado. Vorterix hace 4 años, 3 años que no tiene locutores. Todas las voces son sintéticas. Y es re loco porque a la gente realmente ya no le está importando si el que habla o no habla es conocido o no es conocido. Estamos haciendo un programa a la noche, Otro Día Perdido, donde el que hace las efemérides es un señor que no existe. Y la gente cuando ve los posteos, sabiendo que no existe, le dice, oye, estuviste genial, hay empatía, estamos logrando una convivencia muy loca con esta charla empática que estamos teniendo con estos lenguajes que en un punto hackean al humano. Nunca pensábamos que íbamos a charlar con una máquina de una forma tan agradable y tan sencilla y que no nos esté asustando. Y en esto también entiendo que vos estuviste explorando un poco más allá de la interfaz de la IA tradicional, yéndote un poco más hacia la robótica, hacia la interfaz humana, y que tenés un proyecto personal que empezaste a desarrollar para ayudar a cuidar a personas, ¿no? Lo que nos pasó cuando desarrollamos el cliente peer-to-peer hace 15 años para Vortex, nos dimos cuenta que teníamos una empresa de desarrollo tecnológico, porque una vez que hicimos eso, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Claro. Dije, no, empecemos a desarrollar. Hoy en día DIF hace redes neuronales de inteligencia artificial, se la estamos ofreciendo a varios clientes, en una parte del primer dashboard de Netflix tuvimos la oportunidad de participar. En ese momento nos tocó hacer, no sé si saben, ahora cambió mucho, realmente cambió mucho al primero que habíamos hecho, cuando ustedes entraban a Netflix con tu usuario, la carátula que ustedes ven de las películas no son las mismas que ven todo el mundo. Se adapta mucho a tu gusto, si a vos te gustan más los personajes masculinos, te aparecen hombres, y si no, cambian de lugares, hay más fuego, menos fuego, y cuando vos te pasás y querés ver qué está viendo tu hija, por ejemplo, para ver, porque te volviste un padre responsable y querés ver, a tu hija las carátulas le aparecen las que les corresponden por edad y todo, pero si busca que yo, chicas audaces para la búsqueda de tu hija, para que sea más interesante, las chicas aparecen todas así, audaces. Pero cuando vos entrabas, creyendo que no se iba a dar cuenta la máquina, con 3 movimientos sabía automáticamente que eras vos y no la nena. Entonces te cambia y las nenas, las tapas aparecen así, más sencillas, para que no te asuste, para que no sea sensor. Y vos decís, ¿y eso dónde lo hicimos? Se hizo desde acá. Actualmente estamos trabajando en robots. La inteligencia artificial está empezando a pasar a ser física. Ya no es un software que vemos en una pantalla. La inteligencia artificial está moviendo brazos, está viendo, está escuchando, y supongo que habrán visto algunos casos de robots que están por salir. Se cree que va a haber tantos robots
en el mundo en 4 o 5 años como celulares hay en este momento. ¿Cuáles son los primeros robots, más allá de lo que estamos viendo industrialmente, de soldadores, de grandes industrias? Son robots antropomorfos que tienen se parecen a un ser humano. Neo, pueden mostrarlo. Neo es uno de los que se está haciendo, lo habrán visto. Neo es ese muchacho que está ahí. Son para uso hogareño. Neo además está hecho para que reconozca el lugar, para que te ayude en las tareas. Realmente es un asistente hogareño. Neo se carga solo. Neo charla con vos. Puede atender al de Mercado Libre cuando no estás en tu casa. Y si no entiende quién es, se conecta con los ojos. Bájame un poquitito nada más. Se conecta a una aplicación que vos podés ver e interactuar directamente. Neo puede regar las plantas porque sabe qué humedad y qué planta es. Neo además va a romper algo muy grande porque ya van a entregar 2.500 ahora en el primer trimestre, se cree que 25.000 para julio, wow. Y el sistema es de suscripción. Todo el mundo creía que estos se iban a vender, sale $11.000, pero lo podés tener por $400 por mes. Tenerlo por $400 por mes le pone además un techo mundial a cuánto es el valor del trabajo hogareño de la gente, porque si esto hace lo que hace cualquier persona que trabaja en tu casa por $400, acaba de poner un tope mundial al precio de ese trabajo. Nosotros no hemos trabajado en este, hemos trabajado en el otro que se llama Figure. ¿Tenemos el otro? Sí, este es el otro que pueden ver. Figure es este bicho que está acá. He estado con él hace poco, estuve 3 horas en esta casa demo que hay. Les aseguro que a los 10 minutos te olvidás que tenés un robot y una persona. Tiene una charla muy fluida, te encuentra muy rápido la empatía. Si un humano necesita conectarse con otro con 256 palabras, un poco así, una inteligencia artificial en Figure lo está haciendo en 20 palabras. Wow. Puede levantar 172 kilos, por lo tanto va a ser muy bueno para el cuidado de gente adulta mayor, porque vos vas a poder tener el control, vos vas a poder, si se desmaya el adulto, lo puede levantar, llevarlo, llamar primero a un médico y después llamarte a vos. Puede con cualquier dispositivo, iPhone, iWatch o Galaxy, lo que tengan, gozo, ver sus pulsaciones, todo. Con solo ver la lavadora, no tiene que buscar el manual, sabe qué lavadora es, qué tiene que hacer. Figure se va a estar distribuyendo casi 70.000 en el primer semestre del año que viene a un costo de $600 la suscripción. Nosotros hemos hecho una parte de su moral, por decirlo de alguna manera. Cuando uno está en estos proyectos te dan partes chicas, no sabes ni de dónde. Te dicen, estás acá, llegaste acá, después se va a encargar otro. Y esto es bastante loco porque yo hace un tiempo atrás tuvimos un problema con mi mamá es adulta, tiene 85, 86 años, y hace 5 años atrás se quedó ciega por completo. Mi mamá se enojó mucho, como se enojará cualquiera, se frustró mucho, tuvo que empezar a vivir con otra gente porque ya no podía estar sola. Un día charlando le pregunto qué entendía, se volvió ciega, no hay que ser muy vivo que era lo que la enojaba, pero le decía si me podía contar qué era lo que más le molestaba de esta nueva condición. Y me dijo 3 cosas básicas. Dice, yo a veces me despierto y no sé si son las 3 de la mañana o las 8. Hasta que no viene un humano, no tengo ni idea, no puedo verlo, no puedo acceder a algo para que me lo cuente. Lo otro, que no saber si hay sol o si está nublado y ser un inútil, no puede hacerlo. Y no es que pueda agarrar un teléfono y decirle, hey Google, y que le dispare, porque tampoco lo podía encontrar a veces. Claro. Entonces le desarrollé uno de los primeros software conversacionales como ChatGPT, para ver cómo se llevaba. Se empezó a llevar muy bien, muy rápidamente, y ahí decidimos con un grupo de gente hacer una especie de Google Home, un pequeño robot, que sale el año que viene, en el primer trimestre, se llama Ato. Ato es para estar al lado de adultos mayores, tienen conversación plena, hola, ¿qué tal? No necesita ninguna palabra para hablar con Ato, le dice hola, ¿qué tal? Y enseguida te contesta, en este caso Betty, le dice hola Betty, ¿cómo estás? ¿De qué quieres charlar? De tal y tal cosa, poneme Radio Mitre, porque quiere escuchar Radio Mitre, se lo pone, poneme la playlist de tango, se lo pone, y además yo tengo una interfase, como hijo, podría ser cualquiera el encargado de este adulto, en donde le decís, acordate de decirle que a las 4 de la tarde tiene que hacer tal cosa, y Ato a las 4 menos 3 le dice, che, tu hijo llamó y dijo
que tenés que hacer tal y tal cosa. Conociendo a mi mamá le diría, no es un tarado, seguro que no, comunícame con él. La misma aplicación te conecta, no tienes que llamar por teléfono ni discar ningún número. Hablo directamente con mi madre, así también puede hablar con el doctor, tiene registro también, lo va a tener un poco más adelante, de cómo están sus pulsaciones, todo. Ato también va a ser por suscripción. Acabamos de hacer un fondeo semilla, nos fue muy bien en Estados Unidos, la empresa la hemos instalado ahora en San Francisco, y básicamente es un robot que tarde o temprano va a terminar siendo en esto, porque yo hoy en día se lo damos a un montón de gente que trabaja con mi mamá, pero bueno, esto va a poder cocinar, la va a poder levantar, va a poder charlar con ella, va a poder charlar conmigo. Cada vez nacen menos chicos en la Argentina, en todo el mundo, pero hay un alto porcentaje de gente que están cerrando maternidades, por ejemplo. En la Ciudad de Buenos Aires ya cerraron más de 20 este año, y colegios. Los millennials no la están poniendo, no sé qué decirles. Pero es un problema que va a pasar, que los adultos cada vez vamos a estar, yo tengo 61, cada vez nos va a ser muy difícil encontrar jóvenes que nos ayuden. ¿Serán estos los nuevos jóvenes? Bueno, y esta es la parte que se asustan todos. No sé si terminar el año sí está bien. No, la verdad que vemos muchos avances tecnológicos, también vemos que ha cambiado fuertemente la forma en la que nos comunicamos con esa computadora, claro, con la Spectrum o la Commodore 64, que empezamos varios, la 286, etcétera, diferentes computadoras. Arrancamos en una interfaz que era originalmente tipeada, teclada, a cambiar la dinámica. ¿Cómo ves que va a cambiar esa utilización, inclusive con el dispositivo que hoy tenemos en los bolsillos, que es el smartphone y las distintas tecnologías que usamos hoy? Creo que cada vez va a ser más conversacional, sin duda. Creo que la centralidad que le estamos dando al teléfono va a empezar a estar. Ya lo estamos viendo en los anteojos, lo estamos viendo en dispositivos cercanos. Los algoritmos ya tienen, desde que salió Whisper en adelante, una comprensión muy plena. Ya no es como antes que decía, quiero hablar con Pedro. Y te decía, ¿quieres un perro? No, quiero hablar con Pedro. Hoy ya eso no pasa. Porque la comprensión en cualquier idioma, y aún como lo pronuncie, ya está muy bien. Creo que vamos a usar mucho la nube, no porque estén ustedes acá, claro, pero sería ridículo tener infraestructura, que ahora las infraestructuras van a estar con empresas aliadas que van a darnos mejores servicios y de las cuales nosotros no nos vamos a tener que hacer cargo. Ya los Copilot cada vez funcionan mucho mejor, cada vez ven mucho mejor. Programar cada vez es más sencillo y creo que vamos a un mundo de hablar más que nada, ¿no? Creo que vamos a poder charlar con el auto. Google Maps está por hacer ahora para el año que viene, en febrero, ya vas a poder dialogar con Google Maps de ir andando, que muchas veces le habrán querido decir, che, no hay otro camino, y te va a decir, déjame ver, te contesta así, déjame ver, lo va a encontrar y te va a buscar. ¿Crees que vayamos por acá? Y bueno, cada vez va a ser más conversacional. Nosotros estamos intentando desarrollar ahora una radio más customizada con el cliente, en donde le habrá pasado, yo escucho una radio, el noticiero cada media hora de Radio Mitre, vamos de vuelta, y te dice, Puente La Noria está congestionado. Y decís, nunca fui a Puente La Noria, no tengo ni idea. No sé por qué siempre me dice dónde está congestionado y no por dónde voy a ir. Entonces estamos viendo de tener noticieros que estén personalizados con nuestra agenda, que sepa dónde vamos a ir hoy a la tarde, que hoy vamos a venir acá, que parte de la noticia sea tu agenda, tu estado de tránsito por los lugares, en donde vas a poder customizar la música que querés, que te la ponga según lo que escuchabas cuando fuiste feliz a los 20, no sé, lo que sea, o decir, este tema lo estás escuchando mucho, querés volverlo a escuchar. Las radios también van a estar customizadas. Hace poco vi también que están experimentando en hacer películas inclusive customizadas, que vos puedas elegir inclusive con qué actor, con qué voz la querés. Deja de mostrarte Runaway. Lo que ven acá es toda inteligencia artificial. Runaway es el último sistema generativo de imágenes. Lo que están viendo no existe absolutamente nada y se escribe con un prompt sencillo. Y encima cada vez están haciendo procesos más largos en donde realidad y ficción es bastante complicado. Cuando uno ve este tipo de cosas, a lo mejor uno se asombra que está viendo un mundo, pero que la inteligencia artificial entienda que así se derrite el agua
que así camina un bebé, que así se mueve el pelo, que la nieve tiene estas densidades, significa que tiene una comprensión física del mundo. Cuando ustedes ven humo y calor y entienden, quiere decir que la inteligencia artificial, cuando le pones que está debajo del agua, entiende la física del agua, entiende cómo flotan o se hunden los distintos pesos. Con esta comprensión plena que está teniendo la inteligencia artificial, se podría decir que estamos teniendo un mundo paralelo de comprensión. Entonces, se está probando, y lo he visto, decir, yo quiero una película donde la pareja termine bien, que la pase mal en el medio, pero que termine bien. Y he visto ya cortos con ese solo prompt de una película de 25 minutos donde la pareja siempre es la misma, tiene consistencias de caracteres y funciona muy bien. Increíble. Sí, increíble. Qué silencio, Dios mío. Bueno, pero también es cierto que... Sí. Estamos todos choqueados por lo que acaban de ver, pero bueno. Esto, la verdad que nos inspira mucho a querer avanzar. Mario, si tuvieras que decir algún consejo a la gente que vino acá, de decirle algo sobre la innovación y sobre aprovechar este boom tecnológico y decir, métanse que está bueno, ¿qué recomendarías? Así como para que empiecen y se animen. Primero, le diría que llegó el momento de tener buenos aliados comerciales, que ya una empresa a lo mejor no debería hacerse cargo de todo, que tendríamos que encontrar quiénes son nuestros aliados que nos dan buenas soluciones. Buenas soluciones serán las que necesiten. No es lo mismo una automotriz que una empresa petrolera, que una empresa de entretenimiento. Que es un gran momento para innovar, para ser curiosos, que cualquiera de ustedes, aunque digan yo no entiendo nada, es un momento en donde podés dialogar con las máquinas y las máquinas devolverte cosas que intenten. Y cuando no entendés, preguntársela de vuelta y preguntársela de vuelta. Y es un pecado si ustedes no entienden en el momento que están viviendo tecnológico. Ya uno no puede decir yo no entiendo nada de tecnología. No si están en lugares de decisión o le tienen que dar indicaciones a otros. Pasa lo mismo con la política. Sé que acá hay gente que trabaja para el Estado. Ya no podemos elegir representantes cuyo chiste sea no, yo solo manejo el WhatsApp. Bueno, correte porque hay otro mundo que necesita que sepas más que manejar el WhatsApp. Necesitamos entender que hay herramientas que funcionan muy bien. Hoy tenemos que conocer a nuestras audiencias, a nuestros votantes, a nuestros clientes, porque hay tanto para perfilarlos, para saber de ellos, que no saberlo es perder tiempo, es perder algo que lo podemos hacer muy sencillamente y dejar de creer que uno percibe correctamente lo que está sucediendo. Porque los algoritmos nos están diciendo lo que tenemos que saber y lo que le pusimos no nos corren, no nos quieren que nos molesten y están otras cosas. Entonces a lo mejor podemos percibir una realidad que tal vez es muy ficticia para el pequeño mundo en el que estamos viendo. Entonces cuando perfilás, a lo mejor encontrás que tus clientes están teniendo otras conductas, no las que vos creías. Y estás a tiempo de mejorarlas y de cambiarlas. Tampoco es un momento para enamorarse para siempre de ideas. Tenés una idea, llévala adelante. Pero si al año, a los 2 años no te está funcionando, no creas que el mundo esté equivocado. A lo mejor no era el momento para esa idea. A lo mejor necesitas a otro que tenga una idea parecida y hacer una nueva idea. O a lo mejor dejarla para otro momento y hacerla. Es un momento de colaboración, es un momento increíble del mundo. Asusta en algunos momentos. ¿Quiénes serán nuestros empleados? ¿Quiénes serán nuestros clientes? ¿Qué será de nosotros como compañías si estamos haciendo todo eso? Pero esto no está pasando ahora, pero no está marcando un momento que esto va a suceder, que en los próximos 3 años el cambio se va a hacer tan grande que no nos vamos a dar cuenta. Busquen aliados, busquen empresas que les puede dar lo que les sirvan. Y también identifiquen la empresa que no les sirve, porque es un gran momento para eso. Creo que también en el mundo ha cambiado un poco el paradigma ese de los grandes proyectos que llevaban años, ¿no? Que viene de la mano a experimentar y equivocarse y mejorar más rápido, ¿no? Frecuentemente. Entonces, hemos visto también ese avance desde el lado de Nubax también con los clientes que quieren empezar a hacer esto y buscarle algo más a chatear con ChatGPT y generar imágenes divertidas, ¿no? Seguro que sí. Así que, bueno, Mario, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Ojalá les haya interesado, tengan un buen año. Muchas gracias por invitarme. Gracias.